Dios bendiga en este día, pues estamos en nuestro discipulado bíblico en casa. Dios bendiga a cada uno de los que están en este día escuchando la palabra del Señor. Pues en este día continuamos en el Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo 1. Estaremos meditando desde el versículo 35 hasta el 39 con el tema Jesús recorre Galilea predicando. Antes de nosotros, pues, irnos a nuestro tema, vamos a recordar algo sumamente importante acerca de Jesús. Jesús era el Hijo de Dios hecho carne. Pero Jesús tenía el Espíritu Santo de Dios que obraba a través de él, siendo hombre, pero era guiado por el Espíritu de Dios y tenía manifestaciones del poder de Dios a través de su Espíritu. Lo vemos cuando él habla, o no que habla, sino que actúa. Cuando él actúa reprendiendo demonios, sanando, vemos la manifestación del poder de Dios sobre Jesús. O sea, Jesús era Dios, pero tenía la autoridad del cielo. También recordemos que cuando él murió, él dio una palabra que es sumamente importante para la vida espiritual de nosotros, donde él, después que él murió en la cruz del Calvario, resucita y se reúne con sus discípulos en Mateo 28, que era el pasaje anterior que habíamos estudiado antes. Pues aquí él dice a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por eso id y haced discípulos a todas las naciones, e incluso le da la autoridad para reprender demonios, porque esa autoridad a él le fue delegada y ya él se la delegó a sus discípulos, y aquí le confirma: toda la autoridad la tengo yo, por encima de todas las cosas en esta tierra estoy yo, dice Jesús acá, ya el resucitado. Pues también algo que debemos recordar, que Jesús vino como hombre, pero él decía algo importante cuando se le presentaba, que los discípulos preocupados porque él comiera, él le dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Qué él le quiso decir? No es que él no iba a comer, sino que para él lo más importante de todo era la obediencia a la palabra, la obediencia a lo que Dios quiere que él hiciera. Por eso es tan importante que nosotros pues obedezcamos la palabra, para que tengamos la autoridad de Dios en nuestras vidas. También debemos recordar en Mateo, cuando se le presentó a Jesús su madre y sus hermanos a visitarlo. Imagínense cómo uno se siente cuando le va a visitar su familia alegre. ¿Qué pasa? Aquí Jesús señaló a sus discípulos y le dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No era que él no quería a sus hermanos carnales, ni a María, que era su madre carnal, sino que él decía que su familia principal es la que hace la voluntad de Dios. Jesús es aquí más radical, porque a veces nosotros, pues, habiendo los hermanos que andan en desobediencia, pues aún así uno
anda con ellos, pero Jesús aquí habló que su círculo íntimo, o sea, la relación íntima que él tenía era con la familia, que obedecía. Por eso es tan importante cuando estamos en obediencia a la palabra del Señor, estamos más cerca del Señor. Gloria a Dios. También debemos recordar, vamos a irnos textualmente a esta palabra que está en Mateo 17. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 21, porque la palabra que hoy, o el pasaje que vamos a estar estudiando, es un pasaje que tiene muchas riquezas y principios bíblicos que a nosotros a veces se nos olvidan, pero tenemos que tenerlo bien clarito para poder tener autoridad, para poder tener una vida sana en el Señor, porque a veces vemos que no se nos hace lo que nosotros queremos en el Señor, pero a veces es que hay obstáculos y los obstáculos están realmente en nosotros de no hacer lo que el Señor nos manda. Este es un principio que está aquí en este capítulo 17 de Mateo, que es sumamente importante para la vida espiritual de todos nosotros. Pues en este pasaje de Mateo 17 vemos a partir del 14, cuando llegaron al gentío, o sea, aquí Jesús sana a un muchacho lunático. Dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y mucha en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, en el 19, a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ellos se preocuparon. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijere a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En el 21 es el versículo clave aquí. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí vemos la importancia que Jesús les habla a los discípulos de que no era por nada, sino que hay demonios que no salen por más que uno reprenda y haga lo que sea. Dice la palabra aquí que hay unos que no salen sino con oración y ayuno. Aquí si ustedes quieren, hasta subrayen en su Biblia esto, porque este es un versículo clave en la vida nuestra. Aquí dice que hay género, o sea, ustedes saben que a medida que se va acercando los fines del mundo, hay más demonios y más jerarquía, o sea, demonios que son fuertes, y toda esa lucha espiritual está en esta tierra. Y aquí Jesús dice que hay género que no salen sino con ayuno y oración. Ustedes ven que cuando nosotros ayunamos, pues lo que hacemos es estar en comunión con el Señor, y eso nos trae llenarnos del Espíritu Santo, que es el que nos da la fe, llenarnos de la palabra. Y para esto pues tenemos más, como cuando usted se alimenta en el ayuno,
nos estamos fortaleciendo, nuestro hombre interior, nuestro espíritu se está fortaleciendo. La carne se debilita, pero nuestro espíritu contra fuerzas espirituales pues está siendo más fuerte y podemos vencer más cosas cuando estamos en ayuno y oración. Yo eso lo he vivido en mi vida. Cuando estamos en comunión con Dios, hay algo especial, hay un poder que se mueve fuertemente en nuestras vidas. Pues continuamos en nuestro capítulo de hoy, el capítulo 1 de Marcos. Estaremos leyendo desde el versículo 35 hasta el 39. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ella en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pues aquí vemos a Jesús, el hombre que era Dios, aquí orando, y miren lo importante, que él se apartaba a un lugar desierto. Cuando estamos en lugares desiertos, allí estamos más en comunión, allí pues podemos meditar mejor. Y miren dónde Jesús oraba. Jesús oraba en lugares desiertos, donde no había bulla ni nada. Jesús se apartaba. Siempre nosotros tenemos que buscar ese lugar desierto en nuestro hogar o en un lugar donde estemos. Ese lugar donde usted sabe, o esa hora donde usted sabe que allí no va a encontrar bulla ni nada. Es donde usted va a estar más en comunión con su Dios. Cada quien sabe en qué lugar. A veces hay personas que me dicen, pues en el baño de mi casa yo tengo un lugarcito que ahí nadie me molesta. Entonces hay un lugar desierto para cada uno de nosotros, sea en la casa, sea donde quiera. Hay una hora que usted dice, aquí es la hora donde yo siento que puedo estar más en comunión con Dios. Ese es su lugar de desierto. Aquí Jesús se apartaba a un lugar desierto y allí oraba. Pero vemos aquí también que él predicaba. Dice, aquí Jesús, vamos a leerlo de nuevo hasta el 37, hallándole. Los discípulos dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto es venido. Sabemos que Jesús vino a predicar el evangelio para que todo aquel que en él creyere sea salvo. Y dice aquí en el 39, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea. Y la importancia aquí, y echaba fuera los demonios. Él predicaba, pero echaba fuera los demonios. Pero miren al principio, en el 35, cómo él se apartaba y oraba. Y sabemos que Jesús también ayunaba, porque cuando Satanás lo tentó, él fue, ayunó y oró. Entonces la vida de Jesús era una vida de ayuno y oración. Aún siendo Dios, imagínense nosotros que no tenemos la facultad que Jesús tenía de ser Dios. Y aún así él se apartaba a orar y también ayunaba. O sea que el ayuno nos fortalece nuestra vida espiritual, y la oración también. Y la forma de orar, ¿cómo era? En el caso de Jesús, Jesús oraba en lugares desiertos. A él no le importaba que, vamos a orar. No. Jesús le gustaba sentir la presencia de su Padre y por eso lo hacía apartado. Cada uno de nosotros tenemos que buscar la hora
el momento donde usted pueda apartarse, donde usted pueda tener comunión con ese Padre. Y lo importante aquí es que tenemos que llevar una vida de oración. Y como recordábamos ahorita, también Jesús habló de que hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. Entonces aquí vemos por qué la vida de Jesús era una vida echando fuera demonios, sanando enfermos. Y aquí vemos cómo se le hace un énfasis de que echaba fuera demonios, pero cómo Jesús era una persona de oración. Y aunque la Biblia no lo establece tan claro, yo supongo que también era una persona que ayunaba, porque vimos en la tentación cómo él ayunó en los días y Satanás fue y lo tentó, pero ya estaba fortalecido, porque la carne es débil. Cuando usted está fortalecido, no va a ceder a tentaciones. ¿Qué nos va a ayudar la oración? ¿A qué? A fortalecernos. Incluso hay un versículo donde Jesús dijo, velad y orad para que no entren en tentación. Nos va a ayudar el velar y el orar para no entrar en tentación. Movemos aquí algo que no les recalqué, que aquí en el 35 dice que se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro. Aquí vemos que él hacía vigilia. La importancia de la vigilia, muy oscuro salía. Y se iba a orar a un lugar desierto. Esto para mí, esta lectura es de gran importancia para nosotros, los cristianos, porque nos recuerda cómo debe ser nuestra vida de oración, nuestra vida de ayuno, para poder fortalecer nuestro cuerpo, para poder tener autoridad sobre las tentaciones y sobre los demonios, porque hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. Que Dios me les bendiga mucho.